En este vídeo quiero reflexionar un poco sobre la cuestión de la revisión excepcional de precios y en general sobre qué está ocurriendo en relación con el alza exorbitada de los precios. Yo creo que lo primero es que hay que tener en cuenta que no podemos hablar de una situación general para todos los contratos públicos, que cada contrato público hay que analizarlo desde cuando lo licitamos hasta cuando está en ejecución, es decir, ni para bien ni para mal la revisión extraordinaria implica siempre las mismas medidas, o incluso implica medidas a veces, puede que no implique ninguna medida, de hecho, y tenemos que tener en cuenta el caso concreto. La segunda cuestión, yo creo que primera más relevante, es cómo se licitan los contratos. Yo desde aquí os quiero animar a las entidades públicas a que llevéis a cabo consultas preliminares. Eso de que había que desglosar los costes, según costes directos, indirectos y beneficio industrial, se ha convertido en una mera alusión al reglamento de contratos del 81, 13 y 6%, costes directos, indirectos y beneficio industrial. Básicamente al precio que a veces tenemos, básicamente al precio de la subvención que tenemos, y eso no es real. Ni puede estar muy al alza ni muy a la baja, tiene que ser de mercado, pero para saber si es de mercado, para mí un buen consejo es estudiarlo, obviamente, salvo que lo tengamos perfectamente claro, ¿no? Porque acabamos de hacer una compra hace pocos días, pero es que incluso aunque lo hayamos hecho, hace pocos días el precio puede mantenerse, los precios están variando día a día, semana a semana, mirad la gasolina. Entonces lo primero es que tenemos que preparar bien el contrato, estar seguros de cómo lo vamos a hacer y de cómo lo vamos a llevar a cabo. Esa es la primera cosa importante. Entonces, por ejemplo, cuando saquemos una obra habrá que ver, por ejemplo, cómo podemos hacer para intentar acolchonar en medida X el precio del contrato para así permitir que las ofertas se sostengan, teniendo en cuenta desde que se licita, se empieza a licitar, hasta que a veces se adjudica y se inicia un contrato, es que puede pasar un año. ¿Quién mantiene hoy un precio de 300 días? Pues muy fácil. O el precio inicial era irreal y estaba muy por encima, o algo pasa. Con lo cual quizás también tenemos que, en mi opinión, ir a la tramitación de urgencia, pero no para reducir plazos de presentación de ofertas, sino para reducir plazos de tramitación interna. Y hay que ponerse las pilas en que el contrato no nos lo recurran. Y eso es fácil o difícil. Lo sabemos, tanto desde la parte de asesorar a administraciones como de recursos. Hay que definir bien el objeto, hay que definir bien, hablábamos, el precio, hay que definir bien los criterios de adjudicación, qué se valora y cómo se valora. Tienen que ser transparentes, hay que justificar, hay que valorar el porqué de esos criterios de adjudicación. No nos podemos escapar ni inventar nuevos criterios sobre la marcha. O sea, hay que tener extremo cuidado en que no haya recursos, porque como haya recursos, con la carga de trabajo de los tribunales de recursos se nos puede ir 3, 6 meses o incluso algún caso personal, lo he vivido, un año. Entonces, un año después, ¿qué nos va a decir la empresa? Muy fácil, va a retirar la oferta aunque fuera adjudicataria tras el recurso o antes del recurso, que es lo que está ocurriendo, y se nos va a quedar desierto y volvemos a empezar, y al final lo que ocurre es que ni hacemos el contrato, sobre todo no respondemos digo yo, para lo que era necesario el contrato, que a veces se nos olvida. En segundo lugar, habrá que ver si incluimos una cláusula de revisión extraordinaria de precios, y ahí habrá que ver todas las dudas que surgen respecto de cuándo y cómo incluirlo. ¿Afecta, por ejemplo, contratos de obras de menos de un año? Yo creo que sí. Yo creo que el Real Decreto 6/2002 amplió el alcance, no lo redujo. Entonces, habrá que ver. Por otra parte, habrá que ver la normativa autonómica, que esto a mí, la verdad que desde el primer momento en que Extremadura y Galicia lanzan sus normas, me deja, vamos a decir, muy enrarecido. ¿Por qué? Porque quizás, como ahora ha hecho, por ejemplo, Andalucía, o ha hecho Baleares, es que a veces, quizás lo que está ocurriendo es que si realmente hay un supuesto de riesgo imprevisible, que lo ha dicho el Real Decreto Ley 3/2022, que ha dicho que esto es excepcional, que es una situación derivada de la guerra de Ucrania y otras situaciones ajenas obviamente al contratista y ajenas al alias normal de un contrato, si hay riesgo imprevisible, la pregunta es, ¿tiene que haber una regla general para todos? Y solo para unos materiales, ¿por qué para unos sí, para otros no? Pues habrá que ver qué ha pasado con ese material, digo yo. Pero no, el Real Decreto Ley dice que para ciertos materiales sí, para otros no, pero otras comunidades autónomas sí incluyen otros materiales, pero otros no, otras comunidades autónomas ni siquiera han llevado a cabo la incorporación a la aplicación de ese Real Decreto Ley. Es que uno se queda sin saber qué hacer. Al menos en teoría, desde mi punto de vista, llegamos a la otra pata, ¿no? O sea, podríamos entender que estamos ante una modificación del contrato.
Bueno, yo he estudiado este asunto unos cuantos años y verdaderamente yo pienso que hay una causa de modificación del 205. Para mí hay una circunstancia imprevisible evidente, habrá que ver en cada caso, pero la causa existe. Otra cosa es que exista la obligación de modificar y otra cosa es que el impacto de la causa sobre el contrato sea suficiente para tomar alguna medida, porque no caben que sean medidas generales. Si la circunstancia existe, ha habido una variación de un 40, de un 100, de un 200% de precios, y tiene un impacto real, esto es importante, y tiene un impacto real en el contrato. No me vale decir, es que yo iba a comprar a esto, o te oferté esto, y ahora voy a pagar a esto. ¿Y qué pasa con el resto de tu contrato? Es como un restablecimiento del equilibrio económico, solo que en otros contratos que no solo sean de concesión, ¿no? Sin embargo, no digo que esto en obras sea así. En obras hay una regulación especial. No hay que hacer grandes pensamientos, ¿no? No hay que mirar qué pasa en el resto del contrato, hay que ver qué impacto ha tenido, ¿vale? Pero ¿qué pasa en otros contratos? ¿Qué pasa en un contrato de servicios? Es que al final, o de suministros, en los que estos suministros sean los que mayoritariamente hayan tenido ese ascenso. Es que al final, o te vas a un modificado, que yo entiendo personalmente que sí se puede ir, siempre que no se supere el límite del 50%. No comparto lo que el Tribunal Central, Junta Consultiva, a quien respeto profundamente su trabajo y lo sigo a diario. Pero, a mi entender, los modificados no previstos del artículo 205 tienen dos límites. Uno cuantitativo y otro cualitativo. Hay uno cuantitativo, que es del 50%, es decir, el precio tiene ya, por la directiva de contratos, por el artículo 72, un límite. El aumento que pueda haber tiene ya por sí mismo un límite. Pero ¿qué pasa con el cualitativo? La naturaleza global. Las resoluciones que estoy viendo de los distintos tribunales de recurso, informes de juntas consultivas, lo que vienen a entender es que tú no puedes modificar el precio, porque si modificas el precio, modificas un elemento esencial del contrato y por lo tanto estás llevando a cabo una alteración sustancial del contrato. Pero es que el 205, si lo vemos en la causa del B, no nos dicen nada de la naturaleza no global, o sea, porque el límite es 50% o naturaleza global del contrato. No nos dicen nada de la alteración sustancial. La alteración sustancial es un supuesto que se ha incluido como 3. Es decir, primero, prestaciones complementarias. Segundo, circunstancias imprevisibles. Tercero, modificaciones no sustanciales. Pero no podemos decir, a mi entender y desde el respeto absoluto, simplemente es una crítica jurídica, que esta causa tiene este límite, ¿vale? Esto tiene unos límites, esto tiene otros límites. Esta causa, la causa de la imprevisibilidad, tiene como límite, primero, el 50%, y segundo, la alteración de la naturaleza global, que no es lo mismo que la naturaleza sustancial, que se puede ver en la directiva, que la alteración de la naturaleza global es cuando yo compro para otros fines, o hago como si hizo un ministerio transformando una vía de ferrocarril en una autopista, ¿vale? Lo podéis ver en mi tesis doctoral. Eso es un cambio sustancial del fin, lo que yo en mi tesis precisamente llamo la inmutabilidad del fin. ¿Cambia sustancialmente el fin? ¿Sí o no? ¿Se amplían sustancialmente el objeto? Tampoco. Entonces, otra duda ¿es posible modificar en un contrato el precio? Hay quien lo que dice es que modificar el precio es una consecuencia de modificar el plazo, de modificar el objeto. Pero a mi entender el precio es un elemento más. Objeto, sujeto, precio, plazo. De hecho, el sujeto, si cambia, también es un modificado. El objeto también si cambia es un modificado. El plazo, obviamente, también si cambia es un modificado. Y el precio, evidentemente, también. Por cierto, en el fondo, ¿qué es lo que está pasando con los contratos que están en ejecución? Y vemos toda esta normativa autonómica, por cierto, diferente a la estatal. Es que para mí el único argumento es establecer, como cuando ya parece que se nos olvida, como cuando ya en el año 2008, 2009, etcétera, empezó a haber decretos, leyes, decretos forales, decretos autonómicos, leyes, que para que los contratos hubiera recortes, se llevaron a cabo esas normas que afectaban a la ejecución del contrato e introducían la posibilidad de modificarlo o de prorrogarlo o aplazar para así reducir el importe consignado de obligaciones presupuestarias o económicas a otro año, ¿no? Entonces, pero bueno, de todas maneras, o modificamos el contrato, o si no, ¿qué hacemos? Si hay circunstancias realmente imprevisibles y los decretos dicen que hay un riesgo imprevisible, no sé si llamarle fuerza mayor parece que no.
Resolución previsible, parece que sí, lo dice el Real Decreto Ley 3/2022. Entonces, si eso ha ocurrido y no se puede modificar, ¿qué hacemos? ¿Resolvemos el contrato por el 211 apartado G? ¿Indemnizamos con el 3% de la prestación dejada de realizar o vamos a una resolución de mutuo acuerdo? Bueno, como veis, en definitiva, contratos en fase de preparación, hay que extremar el celo, que no nos lo recurran, porque como nos recurran vamos a tener un problema, porque se nos va a ir el precio y aunque el recurso no tenga sentido, aunque el recurso se pierda, el problema va a estar en que luego las empresas puedan renunciar, puedan retirar su oferta, porque seguro que han transcurrido más del plazo que señala la ley desde la apertura de las ofertas, hasta que se adjudique o se formalice el contrato. Y la segunda cuestión es qué pasa con los contratos de ejecución. Si son contratos de obras, parece que hay que ir a lo que la normativa específica está haciendo, pero ¿qué pasa en el resto? ¿No hacemos nada y dejamos que las empresas mueran? ¿Hacemos un modificado? ¿No se puede modificar y resolvemos el contrato por el artículo 211, apartado G? ¿O bien resolvemos de mutuo acuerdo? Que yo casi por aquí estoy yendo en muchas ocasiones. Resolución de mutuo acuerdo, saco uno, mientras sigo prestándolo por negociado sin publicidad o por menor o como fuera, si es que es tan urgente, y ya está. Pero bueno, en fin, quería hacer este pequeño vídeo, pues por si son de ayuda estas reflexiones. Yo creo que en el fondo de todo lo que os quiero transmitir es que creo que el hecho de que comunidades autónomas estén planteando diferentes regímenes jurídicos, diferentes soluciones, es posible, si es que es posible, porque estamos ante una cuestión de alcance más propio del cambio de régimen jurídico en la ejecución del contrato que de otra cosa. Nada, espero que os haya gustado. Si os haya gustado, pues para que siga haciéndolos, pues poner un comentario, suscribiros y todas esas cosas que se suelen decir por ver si os es de ayuda. Que paséis buen verano.